Y hemos llegado a nuestra sección estelar. Tenemos una invitada especial en el día de hoy. Se trata de Abril Peña, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano, periodista, quien ha dado verdaderas credenciales en el parnaso del periodismo dominicano, y nosotros, al tener relaciones de amistad con ella, nos sentimos harto orgullosos. Abril, bienvenida a Una Mirada. Este programa se siente prestigiado con tu presencia. Enrique, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación al espacio de ustedes, Una Mirada. También Andrés, sí, que me salvé de los fuetazos que yo sé que él quería darme en vivo. Tienes razón, nos unen muchos años de amistad y de compañerismo político. Un placer estar con ustedes. Siéntate en casa, así mismo lo sentimos nosotros al verte a ti. Queremos darle a conocer a nuestros telespectadores algunas características tuyas que quizás no son de dominio público. Queremos empezar primero con Abril, la persona, Abril la profesional, Abril familiar, Abril de profundo vínculo cercano con mucha gente. Y lógicamente, nosotros que tenemos el privilegio de conocerte hace unos buenos años, cuando tú eras muy niñita, y te asociamos obviamente con razón con José Francisco Peña Gómez, que es tu padre, por lo que José Francisco para nosotros, obviamente, claro, es una cosa especial, ¿no? Y ese lugar especial de José Francisco, pues algo te toca a ti, obviamente. Me gustaría saber, Abril, ¿qué te motivó realmente a asumir vida pública? O sea, el hecho de que era simplemente hija de Peña Gómez, el hecho de que te viste envuelta, ¿qué te sale a ti adentro para estar en la vida pública, en la vida política? Y ahí mismo que lo combine con por qué elegiste el vínculo con la comunicación. O sea, ¿de dónde te surgieron esas dos motivaciones que en gran medida conectan todo el trayecto de tu vida? Qué bueno que lo separaste, porque la vida política no es necesariamente vida pública. Durante buena parte de mi carrera política yo no hice vida pública, más que cuando tocan las entrevistas el 6 de marzo y el 10 de mayo. Yo no hacía mucha opinión pública, aunque he hecho trabajo político toda mi vida. Y eso no fue algo como que yo decidí de una manera consciente. El que nace en una familia política, tan política como la mía, está haciendo política antes de darse cuenta que está haciendo política, porque yo empecé a andar en recorrido con mi padre a los 12 o 13 años. Y aunque tal vez tú no seas consciente de eso, tú estás haciendo política. Sí. Estás apoyando a una figura, claro, estás humanizando esa figura, y de ti se espera cierto comportamiento que como hija del líder en cuestión, y ya tú estás prácticamente como un escenario mostrando lo que él es y lo que él espera de sus contemporáneos y de sus compañeros. En cuanto a mi vida pública, eso es más curioso. Yo odiaba, y todavía podría decir que me dio odio hablar en público, me daba terror. Y entonces, siendo hija de uno de los más grandes oradores de Latinoamérica y para algunos del mundo, yo me sentía como, vamos a decir que avergonzada de tu mi vergüenza. Sí, me daba mucha vergüenza, ese pánico escénico que a mí me daba. Una palabra. Cuando yo tenía, o tengo todavía, que dar un discurso público, porque cosa curiosa, con la televisión y la radio he descubierto. Te sientes más cómoda. Con el tiempo que me sentía más cómoda. Pero frente a multitud, a gente. Eso para mí, eso era un infierno. Siempre maduro, siempre maduro. Y entonces, hablando con Silvia García, que se lo voy a agradecer toda la vida, que es una locutora extraordinaria, hermana una maestra nuestra, exactamente, una excelente comunicadora. Tenemos que sacar tiempo para traerla aquí, entrevistarla sobre su carrera, legisladora, etcétera, etcétera. Es diputada del Parlacén en estos momentos. Yo le pedía consejos de cómo yo superaba Recurriste a una buena persona. O sea, haciendo política, hija de un orador tan importante, cómo yo lo superaba. Entonces ella me consiguió una beca con Anthony Pérez en Edoco. ¿Cómo no? Otro hermano nuestro. Otro hermano. Me dijo alguien, Alejandro, pero tú tienes muchos hermanos conmigo. Yo tengo la culpa, ese es millonario. Bueno, es que en los políticos y en la familia Pellangomista, yo creo que esto es una familia y somos demasiados hermanos, por decirlo ¿Qué tiempo hace así. que hiciste ese curso?
Bueno, eso fue en el 2008, el primero. Locución estamos hablando. Entonces, después yo hice locución avanzada, después hice maestra de ceremonia, después hice oratoria, después hice relaciones públicas. Y la idea era ir perfeccionando y como que yo sentía que todavía no mejoraba lo suficiente. De hecho, todavía yo tomo talleres de comunicación. Excelente. Cuando veo que me van a dar algo más, porque la comunicación ha cambiado mucho en los últimos 10 o 12 años. Claro. En aquel momento no existía el storytelling, no existía el histrionismo, no existía, las redes sociales todavía no estaban tan desarrolladas y la comunicación era muy diferente. Entonces, increíblemente la comunicación hay que mantenerse continuamente preparándose. Pero allí también me pasaba lo mismo. En el primer curso que yo cogí, cuando se llegó a la oratoria política, adivinen quién era el ejemplo que ponían. José Francisco Peña Gómez. Y en todos los cursos, el ejemplo que ponen es José Francisco Peña Gómez. Todos los profesores eran de la familia. Y entonces los profesores, eso era peor porque ya yo sabía que ellos sabían quién yo era, entonces yo sabía que me iban a poner la vara muy alta. Un poco más de presión que Exactamente. Yo recuerdo que cuando fui a tomar el examen de espectáculos públicos, quien me tomó el examen, que era el presidente en ese momento, ya falleció, tengo que recordar el nombre de él. Él me dice, bueno, cuando él fue delante de 500 personas, vamos a tomar el examen, y él dice, la persona que va a tomar el examen ahora, yo tuve el honor de ser el compañero de su padre. Yo era como el número 10 y el padre de ella era como el número 11, él dijo los números exactos, pero te estoy parafraseando. Wow. Y ella es la hija del doctor José Francisco Peña Gómez, y entonces me ponía a coger el examen. Que era hablado en ese momento, ustedes sabrán la presión que se siente cuando perdón, sale así. Hago un paréntesis, no lo voy a contar ahora. Yo tengo unos relatos vivenciales de Johnny Ventura con Peña Gómez en la Escuela de Formación de Radio y Televisión Dominicana, donde los dos estudiaron locución. Y aquellos son unos relatos impresionantes. La síntesis es que Peña Gómez sobresalía sobre los otros, pero estamos hablando de qué edad. Peña Gómez tenía 17, 18, 19 años, y muy lejos de lo que llegó a ser. Y Peña Gómez sobresalía de una manera impresionante. Bueno, finalmente realmente era más miedo que falta de habilidad, por decirlo así. Y con una compañera de estudio empezamos un programa en Única Radio que se llama de hecho, aunque no esté en Única, Mujer Interactiva Radio. Fue tu primer programa. Fue el primer programa en el que participé. Después de ahí entonces empecé a estudiar periodismo en el IDP, porque le fui cogiendo el cariño y entonces el gusanito y me gustó. Ya en el IDP entonces con Kelvin Ortiz Faña me invitó a participar de Así se expresa, que fue el primer programa en el que fuimos. Yo lo entrevisté a los dos. Entonces con ya ellos. Tu primer programa de televisión. De televisión, pero entonces con dos compañeros, con Kelvin y en ese momento con Yari Tapia, lo que era el proyecto como de tesis, por decirlo así, de monográfico. ¿Te sentiste diferente en televisión que en radio? ¿Cogiste presión con la televisión o seguiste? Los primeros 2 o 3 programas sí, porque la televisión no te exige solamente ser buena con la palabra, te exige imagen. La estética, claro. Y en un país ropa, con ciertos estereotipos, además, tú sientes como la presión de soy mujer, tengo que ser bella, tengo que estar flaca, no puedo, soy muy oscura, prefieren la gente blanca, etcétera. Hay una serie de estereotipos raciales en televisión y físicos muy fuertes. Yo diría que lo sentí los 2 o 3 primeros programas. Luego Kelvin se fue de vacaciones un mes y yo estuve sola en el programa un mes, entonces se me quitó. Pero el punto forzadamente es ahí. que sí, forzadamente. Entonces te viste sola y tuviste que echar para adelante. Echar para adelante. Con el monográfico, por decirlo así, que fue un periódico, surge El Pregonero. Sí, yo quiero, antes de entrar a lo del Pregonero, hazme un paréntesis, y te lo planteo para que lo haga breve. Háblame de tu madre, que casi nadie la incluye y creo que nunca te lo han preguntado. ¿Qué Realmente significa tu madre? Yo creo que es la primera vez. ¿Qué significa tu madre para ti en tu vida? O sea, en términos de estímulo a tu ser quien es Abril ahora. ¿Qué significa tu madre en tu vida? Mami lo es todo. La mayoría de la gente entiende que vamos a decir que la inteligencia o las habilidades de escritura o de desarrollo oral que yo tengo, lo saqué de papi. Nada que ver. Mi mamá me fomentó y yo diría que me obligó a leer desde que, bueno, el primer libro que yo tengo, yo no había nacido. Entonces, cuando ella estaba embarazada de mí, ya me compraba libros y le ponía la fecha. Y ya cuando yo aprendí a leer, yo tenía una meta diaria que tenía que hacerla, yo quisiera o no quisiera. Yo recuerdo que yo de maldad, porque no quería obedecer, cogí y ponía el libro al revés.
eran 10 minutos que tenía que estar con el libro, pero entonces yo se lo ponía al revés para no dar mi brazo a torcer. Pero con el tiempo le cogí cariño, enderecé el libro, entonces había que pelearme para que yo soltara el libro. Ella es una persona que yo diría que ha renunciado mucho por ser madre. Mami es de esos seres humanos que vive su vida a través de su maternidad. Sí, sí. Mi madre fue igual. Entonces, toda su vida gira alrededor de la mía, es mi gran apoyo. Una mamá gallina, le digo. Es una mamá gallina. Mi mamá también es así. Una abuela gallina, dicho sea de paso. Es una persona que siempre me presta apoyo y hace cualquier clase de sacrificio que ustedes se puedan imaginar en pos de que yo sea feliz. Yo he visto fotos tuyas con ella en las redes, pero me gustaría que dijera su nombre. Mi mamá se llama Zoila Milagro Abreu, de Jarabacoa. Un saludo especial por haber contribuido a formar un ser humano, una dominicana, una profesional, con los aportes que hace Abril a la sociedad dominicana. Ella era política, por cierto, sí, también. yo sé. Y además, Abreu de La Vega. No, y de la montaña. Jarabacoa. Sí, en familia siempre se dice que la misma familia Abreu se fue unos a Jarabacoa y otros se quedaron al pie de La Vega. Nosotros somos ahí del pie de la Jarabacoa. Y se dice que allá atrás tenemos algún vínculo original. Siempre, eso lo sé yo desde niño. Déjame decirte que ella corrige mis escritos. ¿Cómo? Porque ella tiene ella es salesiana, educada por monjas. Todo el mundo sabe que la monja de esa época daban una educación. ¿Vivió en La Vega? No, en Jarabacoa. Bueno, que Jarabacoa es parte de La Vega. Bueno, pero es que si tú le dices un jarabacoeño que vegano vas a tener problemas. No, Jarabacoa es nuestra Jarabacoa. Nos la han querido quitar, no van a poder quitárnosla. Jarabacoa es nuestra montaña. Jarabacoa es nuestra montaña. Abril. Vamos a Enrique, pero no recuerda retomar entonces lo del pregonero. Lo del pregonero, sí. Sí, ahí mismo, yo tengo dos preguntas, una que tiene que ver con la comunicación, pero que se me ocurrió, porque hablamos de Peña Gómez, y yo sostengo la tesis de que uno, así como con los familiares, con los amigos, sobre todo en tu caso con tu papá, uno hereda los odios y los amores, y en muchos casos es beneficiado de eso y otros perjudicado por eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vamos a hacer una cosa. Termina con el pregonero, porque esa pregunta de Enrique es de fondo. Es un Entonces, bucapié, antes de ir sí. a ese fondo, vamos a terminar con el pregonero. ¿De dónde surgió eso? Bueno, el pregonero, en el primer cuatrimestre en el IDP, te hacen que tú hagas un periódico, una revista, y él va avanzando a medida que tú vas aprendiendo. Ya en el último cuatrimestre, el Kelvin y Yari me piden una computadora porque ellos iban a poner el periódico. Digo yo, bueno, pero si vamos por una computadora, háganme socia, porque al final de la jornada yo trabajé también en crearlo a nivel de estudios. Entonces, iniciamos el pregonero. Yo decía que teníamos que hacerlo desde la casa, porque un digital, ¿para qué poner infraestructura física? Kelvin, hay que admitirlo, es bastante arrojado, mucho más arriesgado que yo. Dijo, no, hay que ponerle un edificio para que la gente sepa que es algo serio, que no somos tres muchachos, cada formal, uno en su casa. No tiene el pregonero Va a cumplir 4. Ha ido avanzando, se ha colocado entre los primeros. Y mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Está entre los primeros. De los digitales, sí. De los digitales, ¿no? Sí, está entre los primeros. Claro. Entonces, nada, empezamos los tres a escribir. Llegó un momento ya que no dábamos abasto. Contratamos varios periodistas, luego llegó la pandemia, tuvimos que sacar 2 o 3 porque mantener una infraestructura. Ya nos estamos recuperando, ya el pregonero va también para tener pronto tendremos ya el canal de televisión, ya lo tenemos, se llama Prego TV, pero no está en total funcionamiento. ¿Prego TV o Pregonero TV? Prego TV. Además, lo hicimos más corto para que yo fuera vi en más las redes fácil. que se llama Pregonero TV y PIN. Prego TV. Por eso te hice la Por pregunta. eso mismo, porque estaba ocupado. Okay. Y entonces, además, al estar más corto, es más fácil de comercializar, por decirlo así. Suena bien. Entonces vamos a la pregunta de fondo. Entonces déjame... ¿Le va a tirar la otra? Para seguir ahí con el hilo conductor. Como tú eres ejecutiva de uno de los principales medios digitales del país, y ya se ha colocado entre los líderes de los digitales, entre los 20 o 10 primeros. El pregonero. A mí me gustaría saber, ¿por qué tú crees que se ha proliferado este periodismo digital? ¿Es que el periodismo tradicional tiene control de la información, sectoriza la información, tiene... yo quisiera explicarlo de manera muy sencilla, pero la idea es, ellos
segmentan la información, impiden que en cierta información, controlan la información, y es el resultado de que se haya proliferado tanto el periodismo digital. ¿O no es así? Mira, las redes sociales cambiaron el mundo. Tecnología. Antes solamente había medios tradicionales, muy pocos, por decirlo así, y entrar a uno de ellos era bastante difícil. Era una carrera muy exclusiva. Exactamente. Y además, si tú te fijas, y desde hace muchos años, los medios de comunicación pertenecen a grupos económicos y por lo tanto responden a intereses. Las redes sociales vinieron a democratizar el ejercicio de la información, el uso de la información, y ha permitido que mucha gente que no es periodista pueda colocarse y servir información. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros porque ahora un grupo no puede controlar lo que se va a decir y por lo tanto no puede controlar a las masas. Porque al final de la jornada la gente es influenciada por lo que se publica. Entonces ahora, como todo el mundo tiene acceso, yo diría que a demasiada información, mucha de la cual a veces ni siquiera es correcta, ya los grupos económicos no necesariamente pueden controlarlo todo, aunque por el poder que dan medios ya establecidos y que gozan con la credibilidad, aún así todavía pueden crear tendencia. Pero las redes sociales llegaron para quedarse. Entonces hubo muchas personas que por independencia, que por la facilidad, han ido creando medios de comunicación y están viviendo de ellos. De casualidad, ¿ustedes tienen números de la incidencia de los medios digitales no tradicionales en el mercado? ¿Qué tan incidentes, qué tan importantes son? El tema no es qué tanto se leen. Aquí, y ya eso se trabaja en estudios de mercadeo, es qué tan influyentes son. Todavía los medios tradicionales son los que gozan de más credibilidad. O sea, la gente puede ver una noticia en Instagram de cualquiera de los digitales y generalmente va a un medio tradicional para confirmar si lo que dice el digital es real. Entonces yo creo que con este tema de las fake news, que incluso ha llegado a afectar a medios tradicionales, aquí hubo un medio tradicional o varios, pero hubo uno que fue famoso hace 2 o 3 años porque publicó que el gobierno había mandado un tanque de guerra y un helicóptero en una provincia. Fue una fake news y ellos cayeron en el gancho, por decirlo así. O sea, alguien lo publicó y ellos retomaron la información y lo que dijo el periódico, era un país exterior. Lo que dijo el periódico en ese momento fue que quien le dio la información, su fuente general era muy fiable y normalmente le había servido información. Es que vino desde el municipio. Creo que fue San Francisco de Macorís. Exactamente. Al venir la información de allá, ellos confiaron en lo que le dieron porque era una persona que tenía... Y el problema había de fuente, que había mandado otra información. Era como si él lo hubiese visto, pero en realidad él lo copió de las redes. La lucha ahora es esa. Sí. La lucha no es solamente tener información que sea veraz, sino la rapidez con la que tú la informas. ¿Tú no estás de acuerdo con ninguna regulación que lo dejen libre? No, hay que regular. Interesante. Interesante que lo digas tú. Que lo diga un periodista. Que yo también estudiaba Derecho, entonces la dualidad de saber lo que dice la ley y que la libertad que te dan las redes sociales impide que muchas veces se cumpla con el tema de la difamación y la injuria, hace que yo sepa que la libertad no es libertinaje y que hay que poner límites. Enrique, para motivarte, te hizo la pregunta, sí, pero él sabe, él que maneja una sección nuestra que trata muchos temas, pero principalmente un eje tecnológico, sabe que eso es tecnología. O sea, sencillamente la tecnología de la comunicación desplaza a la otra tecnología. Pero eso viene tiene su público. Lo desplaza como consumo prioritario. O sea, consume más la gente que aquel. Aquel reduce. Y si tú lo ves, la gente yo diría que tiene que menos segmentarlo ahí. por clase Por ejemplo, social. cuando vino la imprenta, se llevó el manuscrito. Sí. Entonces va así, y ahora esto, y se mantiene de alguna manera alguna expresión. Me gusta eso. Yo creo que los medios, yo, por ejemplo, los libros impresos, y yo soy defensor de los libros impresos, consumo libro digital. Hoy mismo me pasé una cuanta zona leyendo libro digital y aproveché un libro 700 y pico de páginas, un libro digital potentísimo, y yo llegué a las 125 en la jornada de hoy, y que resulta que yo la leo en las dos, la leo si la tengo digital y la leo si la tengo impreso. Ahora, el libro... El placer que te da el libro como no se tengo compara el libro con nada, yo no sé entonces, por qué. el libro ahora, la digital va a predominar en circulación. Entonces, evidentemente, es un golpe tecnológico. Quiero resaltarte algo en ese orden. El Listín Diario, voy a decir el medio con un nombre directo. En realidad, el Listín Diario, el periódico más importante, de más tradición, 1889, creo, una cosa impresionante. Sin embargo, hoy día ese periódico se está manejando
como un periódico digital, incluso, diría yo, y responsable nada más soy yo de lo que estoy diciendo, y ni siquiera es el medio, una mirada, y mucho menos tú, sin mucho criterio. Ellos están haciendo forma, amaraco, bulla para resaltarse, porque sencillamente ellos estaban quedando desplazados. Cuando usted ve eso en un periódico de esa naturaleza... Pero tal vez por el tipo de contenido. Sí, me refiero al contenido. Cuando usted ve eso en esa manera, usted indica que realmente las redes sociales se están llevando el medio. De hecho, un periódico que era así, ya va así, y pronto probablemente el New York Times tiene una presión bárbara y otros medios, y están migrando es la palabra, a la parte digital como edición principal, entre otras cosas. La parte digital tiene también la ventaja de que no tiene limitación de espacio, y el papel sigue siendo barato, pero el papel es un derivado de la madera y es una cosa delicada de hacer. Mira, hay un informe, el informe Reuters, no recuerdo si es el año 2019-2020, que habla de la crisis de la comunicación. Eso de que el espacio no está limitado en digital no es tan así. ¿Por qué? Porque en digital tú estás compitiendo, son 3 segundos lo que tú tienes para captar la atención del lector. Entonces, si tú haces un escrito muy largo en digital, la gente sencillamente no te va a leer. Entonces, ahora las personas que escribimos nos vemos compelidos a comprimir 2 párrafos, un párrafo, lo que antes eran 6 párrafos y que tal vez sí necesitan que sean 6 párrafos, tú tienes que hacerlo en 2. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ahora con las redes sociales, como nada más esto, tú pierdes la atención del usuario de una vez. Pero pierde la calidad de la información. Bueno, pero es lo que te digo. En masas. Pero es la tendencia actual. Te digo que no necesariamente tienen que desaparecer. Los medios tradicionales tienen... Yo digo que no hablo de desaparecer, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Podrían competir si ellos segmentan mejor la población a la que están dirigidas. ¿Por qué? Porque las redes sociales son más jóvenes, son más inmediatas, entonces ellos jamás, como son impresos, jamás van a poder competir con la inmediatez que te da un digital. Es que se están transformando. Sin embargo, están poniendo jóvenes a dirigir esos medios. Podrían, por ejemplo, están poniendo jóvenes a dirigir esos medios. Sí. Detrás de todos esos periódicos tradicionales, pero es que me consta que lo que están son jovencitos pero de el 20, tema de no 18 es la y de edad, 22 el tema años. es la impresión. Si tú vas a imprimir, tú no vas a poder competir con el pregonero, que cada 3 minutos se actualiza. Yo me refiero a su edición digital. Aún así, en la producción del digital y el impreso no debe de ser tan diferente, porque entonces serían 2 periódicos, no 1. Ellos están haciendo 2. Están tratando de hacerlo. Están haciendo 2. ¿Qué dice el informe que podría hacer, y lo está haciendo el país? Que sus noticias, más que ser noticias, son investigaciones, son más profundas. Eso debería ser. Tienen más artículos de opinión, más profundos. Entonces, así ellos compiten. Vamos a mi pregunta. Vamos a la pregunta, que ahí pasamos a la parte política. Vamos a ver. ¿Tú me preguntabas? Recuérdala. No, que es mi teoría. Si heredé los enemigos y sí, los amores. es mi teoría, que uno no puede evitar, aún de los amigos, y más en tu caso, de tu papá. De una figura de esa dimensión. Uno hereda odios y amores. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ambos. Realmente los enemigos ¿En todos los ámbitos de tu vida? No, mira. No solo en el ámbito político, sino profesional, en los medios, con la gente común, en la calle, en el supermercado. No, en la calle ya yo no diría que hay odio contra Peña Gómez, porque si algo tienen los dominicanos es cuando la gente se muere, se vuelve santo. La muerte disipó el odio contra Peña Gómez. La muerte disipó el odio. Sí, y yo, de hecho, a mí me de esa pequeña parte de la población dominicana que era tenía. muy mínima. Sí, correcto, y yo no diría que era odio. Había algo de miedo, había algo de intereses políticos. Y prejuicio quizá que le construido. Sí, también. pero el prejuicio fue creado. El racismo también hereditario. El prejuicio fue creado por un tema político. Yo no diría que Balaguer odiaba a Peña Gómez. Esa fue la herramienta que él consiguió para mantenerse en el poder. Yo creo que él admiraba a Peña Gómez, él lo dijo varias veces. Claro. Y le creo que lo admiraba. No lo veo como un tema personal. ¿Pero tú no crees que él era, que tenía racismo contra Peña Gómez? Lo admiraba, pero también le tenía su miedo. Sí. Él lo miraba, pero también le decía su miedo, tenía miedo de ese liderazgo tan Él potente. fomentó el racismo. Sí, claro. Pero no. Como ahora uso político. Lo que yo he podido ver sobre el doctor Joaquín Balaguer es que él sencillamente era pragmático. Y él era de la escuela de... Pero él argumentó en la isla de Maquiavelo, o sea, hay que hacer lo que hay que hacer para mantenerse. Él tenía problemas con Peña Gómez porque no estaba con él. Eso es real lo que tú estás diciendo. Él tenía problemas con Peña Gómez porque no estaba con él. Si hubiera estado con él, hubiera sido la estrella más grande. Lo limpia, lo lava, lo pinta de blanco. Peña Gómez dijo esta frase: si yo hubiera servido a la oligarquía de este país, me hubieran teñido de blanco y me hubieran puesto el pelo rubio. De verdad. Le puede poner comillas, porque Sí, este ser humano que está aquí escuchó eso.
Él le servía, lo que pasa es que no le lavaba los platos, pero él le servía. Él buscaba la manera. Papi no, me refiero a Balaguer. Ah, no, Balaguer, sí. No estoy hablando de Balaguer. Pero papi no, papi era demasiado coherente con ciertas posiciones. Él podía ceder en otras por un tema de gobernabilidad y porque le convenía al país. Entonces ¿te sientes que has recibido la parte más positiva de Peña? Sí, yo diría que sí. Yo tengo mucha gente, bueno, tú lo dijiste al empezar, tú me quieres mucho, pero inicialmente el cariño fue porque yo soy hija del doctor Peña Gómez. Después de ahí a mí que me toca ganarme el resto. Y cuando yo voy a un barrio y la gente sabe quién soy yo, se acerca en una primera instancia y me da cariño de manera gratuita inicialmente por eso. Tú eres la única mujer de la descendencia de Peña Gómez que hace política activa, militante, continua. No conozco otra. Si no, hay Arlene, otra, pero esporádica. Tiene menos tiempo que yo haciéndola, pero sí. Arlene tiene ya 2 candidaturas. Esporádica. Quizá nada más sale para la candidatura. Esporádica. Lo que pasa es que a ti ve una trayectoria más directa. Bueno, ella ha hecho política en el PRM y como yo no soy del PRM, yo no te podría decir qué tan activista es ella. El PRM tiene 3 días. Bueno, pero ella tiene 10 años haciendo política. Está bien. Y esos 10 años que tiene haciendo política los ha hecho en el PRM. Hablemos un poco del PRD. Tú ahí tienes una función muy importante. Háblanos del PRD, cómo ve el PRD, los retos del PRD, cuál es el enfoque que tú planteas alrededor de eso. Bueno, yo soy vicepresidente del PRD, vocera, y desde hace poco soy presidenta de FEDUMUSDE para el Distrito Nacional. El PRD se encuentra sumergido en el proceso de reconstruir nueva vez sus estructuras, de identificar figuras que puedan presentarse para las congresuales y municipales, tanto para el nivel de regidores como el nivel de los alcaldes. Estamos sobre todo trabajando con las mujeres y los jóvenes que han sido el fuerte del PRD durante buena parte de su historia. De hecho, el PRD ha sido que le ha dado los mayores derechos a ambos segmentos de la población. Y en este momento nos encontramos haciendo eso. Aquellos que siguen nuestras redes pueden ver que estamos bastante activos, que estamos trabajando haciendo mucha política de base y que nuestros voceros también están muy activos en los medios más tradicionales de comunicación. ¿Te ves una candidatura a un plazo corto? ¿Abrir candidata oficialmente a algún cargo? El tema cuando usted acepta cargos de directivos es que usted tiene que concentrarse en una primera etapa, y este es mi caso, en el Distrito Nacional, no solamente de reconstruir la Secretaría Nacional de la Mujer FEDUMUSDE, sino identificar la mayor cantidad de mujeres que puedan ser diputadas, regidoras, alcaldesas. ¿Y abril qué? Y tengo que concentrarme en eso en una primera etapa. Una posición de principal. Porque si ellas triunfan, yo triunfo. Y yo dejaría de ser la hija de Peña Gómez para volverme una líder con todas sus letras. Entonces, yo quiero darme el lujo de que bajo mi gestión en FEDUMUSDE tengamos regidoras, diputadas, alcaldesas. ¿Qué opina del presente gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader? ¿Cuáles son tus valoraciones? Bueno, el presidente Abinader, y yo sé que es un cliché porque todo el mundo le dice, tiene muy buenas intenciones, sus números así lo indican, que la población... Todo parece que es cierto, ¿no? La población asume todos los presidentes esto. tienen buenas intenciones. Y las buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Enrique me lanzó esa tesis el día pasado y yo le dije que no, que eso no era así. Pero él necesita mejores funcionarios. Hay muchos funcionarios que están haciendo su trabajo, pero hay muchos otros que cada vez que toman una iniciativa o abren la boca, sencillamente lo que hacen es hundirlo. ¿Quiénes no están haciendo ¿Qué tú les recomiendas? Que remene la mata. Ok. Tiene que remenearla. ¿Cuáles mangos deberían caer entonces? Interior y policía, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? Bueno, chulo amigo, pero por favor, que tenga paciencia con la delincuencia, ¿en serio? Son resultados. Son los resultados. Incluso, y la última declaración, es una declaración reciente que acaba de hacer. Hay que pensar. Te acabo de decir, o sea, yo te la acabo de decir, hay que tener paciencia con la delincuencia. Eso es duro, Enrique. En serio. También eso es culpa del PLD, de Ucrania, de todo, o sea, 4 años vamos a hacer. Sí. Bueno, cuando usted lo escogen, no importa las circunstancias, a usted no lo escogen para que dé excusas, a usted lo escogen para que dé resultados. ¿A quién prefiere abrir de aliado el PRD? ¿O no está pensando en eso? No estamos pensando en eso en este momento. Al menos yo no. Yo estoy concentrada en que FEDUMUSDE brille bajo mi gestión. Es un reto. Es la primera vez que yo tengo un cargo de esa importancia, donde yo soy la responsable de definir los caminos de una organización y que eso triunfe. O sea, yo no estoy concentrada ahora en eso, porque al final de la jornada la ley ni siquiera permite ya alianzas totales. Sí. Entonces nosotros necesitamos
tener buenos candidatos. ¿Sigue siendo difícil para una mujer ser dirigente política o ya eso no? Claro que sigue siendo difícil. Recuerda que no hace en lo que dijo el Latino Barómetro, tú vives en un país donde más del 60% de la población entiende que la mujer tiene que pedirle permiso al marido para tomar cualquier decisión. ¿Estoy de acuerdo con la posición de la propuesta de la Junta de que el 50% de los candidatos sean femeninos y el 50 y 50, la paridad? La propuesta de la Junta, que dicho sea de paso no va a pasar, va más allá de un 50. Ellos quieren listas cerradas por muchísimas razones, porque lamentablemente el voto preferencial no llena las expectativas y está permitiendo que solamente el dinero sea lo que se imponga. Además de que es una lucha fratricida entre hermanos competir en este sistema. O sea, yo compito contigo dentro del PRD a lo interno para ganar. Nos matamos, pero luego cuando estamos compitiendo con el de afuera, yo estoy compitiendo contigo por el mismo caudal de votos, pero estoy compitiendo con el de afuera por el mismo caudal de votos. En un país donde todavía la necesidad hace que esto sea lo que influya. La política es muy cara en nuestro Es país. demasiado caro. Y lamentablemente en el caso de las mujeres somos las que menos recursos manejamos e incluso las que menos tiempo podemos dedicarle a la política porque tenemos una doble jornada. Un mensaje final para la mujer y la juventud desde tu experiencia política y desde lo que tú crees que es necesario hacer en la política dominicana. Que se integren, así no sea en el PRD, que sería mi sueño que sea en el PRD, que se integren, porque a todos los dominicanos nos encanta quejarnos de los gobiernos. Pero entonces no votamos y cuando tú no votas es como, aún así tú estás votando porque tú le estás dando un voto a la oposición. Entonces tú estás permitiendo que el grupo del picapollo y del pasaje sea el que escoja a los que te van a dirigir. Entonces si tú permites que los demás, que ese segmento poblacional sea el que escoja, después no te quejes cuando te suben la luz, cuando te toman políticas públicas que no son las que tú esperas. Si tú quieres que haya cambios, tienes que formar parte de ese cambio. Y para formar parte de ese cambio, los partidos políticos son la vía. Entonces, inscríbase en uno, haga política activa y podremos juntos cambiar nuestro país. Bueno, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista, como lo anunciamos. Iba a ser una maravillosa. Y del capítulo de hoy de Una Mirada. Gracias, Abril, por acompañarnos. Ha sido Abril Peña, política, ser humano, profesional, quien ha tenido una maravillosa conversación con nosotros. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Una Mirada. Hasta la próxima.